amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Ya saben que en este mes de agosto estamos teniendo programación en directo, no estamos metiendo programas enlatados de otros meses como hacen muchas cadenas, lo cual es muy respetable porque la gente sabe de vacaciones, pero en esta cadena, en concreto en este programa, no operamos de esta forma, con lo cual, ya ven, pues en el primer programa especial tuvimos a Meca Arcos, coordinadora durante muchos años de la Semana Santa de Ferrol, que nos explicó los entresijos de este importante evento. A continuación tuvimos a José Saúl del Parros, juez decano durante muchos años aquí en Ferrol, que lo tuvimos la semana pasada, y en esta ocasión pues otro invitado que conocerán perfectamente, no solamente los buenos seguidores del Abogado Responde, sino también pues, en fin, los seguidores en general de la prensa, porque colabora con distintos medios a lo largo de toda España y también en Galicia. Se trata de Manuel Olares. Muy buenas noches, Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanjo? Pues muy bien, y muchísimas gracias por estar aquí. Sé que gracias a ti por invitarme. Faltan horas para que se vaya a su ciudad de residencia, que es Madrid, la capital del reino, en la cual pues vive desde hace muchos años, ¿no, Manuel? Sí, desde que dejé las corresponsalías en el extranjero. Sí. Efectivamente, estuvo en varios lugares del mundo, pues quizás lo que más singular, ¿no? Pues es China, donde estuvo ¿cuántos años, Manuel? 4 años. 4 años, que bueno, sí. Tiempos en los que ningún periodista español iba a China. Sí, iban, pero no se quedaban a vivir allí. Yo fui el primero. La primera corresponsalía, efectivamente, fue la Manuel, la cual, pues bueno, en fin, vivió pues casi momentos en los cuales les iba arrancando todo lo que ahora pues ha desborrado, ¿no? Porque aquella China no estaba como segunda potencia mundial, como está ahora, pero ya asomaba el hocico, ¿no? Sí, porque empezaba a despuntar el espíritu comercial de ese país, que es tradicional, que había estado muerto a partir del siglo XIX, sobre todo con la pérdida de las guerras del opio a mediados de siglo con Inglaterra, y habían estado humillados luego con la revolución comunista de Mao Zedong, que habían estado pisoteados por un comunismo absolutamente inhumano, y seguidamente pues con la aparición de Deng Xiaoping, que había sido uno de los primeros comunistas con Mao, pero constantemente castigado por Mao. Y él fue el hombre de las 4 modernizaciones que lanzó al país hacia adelante. Y lo situó, aunque murió muy pronto, después de comenzar, porque murió poco después, en los años 80, lo que sí hizo fue situar el país en esa senda que tanto temía Napoleón, de aquello de cuando despierte China, el mundo temblará. Y de hecho el mundo puede temblar, pero no por su poderío militar, que al menos históricamente China nunca fue un país imperialista, pero sí por su poderío económico y político, fundamentalmente. Porque son muchos, fundamentalmente. Sí, claro. Es una cuestión de número. Claro, es el país que es nuestro banquero, y el banquero del primer país del mundo, que es Estados Unidos. Y en función de esa, digamos, de ese poder, tú no te peleas con tu banquero, si es que tienes el honor de tener un banquero, es que tienes dinero para tenerlo, ¿no? Normalmente no se tiene, pero los países sí. Y Estados Unidos y las naciones europeas tienen, fundamentalmente Estados Unidos, como gran banquero a China en este momento. Y claro, tienen que aceptar multitud de exigencias chinas que no tolerarían a otros países. Ni siquiera Rusia, que es el antiguo rival de los Estados Unidos. Pero vamos a ver, cuando Estados Unidos se mete en esta espiral, es decir, cuando empieza a pedir en masa dinero a China, yo supongo que alguien advertiría, algún economista americano, pues aconsejaría al presidente americano que empezó a hacer esto de las consecuencias, bueno, lo que está ocurriendo. Es decir, por esto se veía venir, ¿no? De que el hecho de pedir continuamente dinero a los chinos tendría, pues, esa amenaza, y es decir, que un futuro, pues, mayor o con más o menos años, China acabaría, pues, superando a su prestamista. Sí, efectivamente. Y hubo economistas que, en efecto, alertaron, pero siempre fueron minoritarios. Cuando un país se acostumbra toda su ciudadanía al consumo constante y creciente, llega un momento en que se pierde el control de lo que uno gasta.
Y un poco lo que nos pasó a nosotros sí, ¿no? a partir del año 2007, ¿no? Perdemos el control de lo que gastamos, empezamos a pedir dinero y cuando nos damos cuenta estamos en manos del banquero y que puede echarnos de nuestra casa, porque además hemos comprado una casa vendiendo la anterior, creyendo que ganábamos mucho por venderla por bastante más que lo que habíamos comprado, y entonces compramos otra casa del doble o el triple de precio de lo que nos habían dado por la primera. Consecuencia, nuestras deudas se han multiplicado por mucho. Llega el banco y nos echa a la calle. Para evitar que nos echen a la calle, entonces los países, para que no llegues al default o te declares en suspensión de pagos, como puede ocurrir con Argentina, pues los países tragan todo tipo de condiciones que les impone su banquero. Y en este momento China está poniendo condiciones muy serias, tantas que, por ejemplo, Estados Unidos se está retirando de mercados donde normalmente hubiera sido preponderante su potencia, ¿no? Hablemos de África, por ejemplo. Los chinos están entrando, pero a saco en África, para explotar las materias primas, algo que antes hacía Estados Unidos. Pero no solo explota las materias primas, sino que lleva batallones gigantescos de chinos, no da trabajo a los nativos, digamos. ¿Perdón? Para, digamos, de alguna forma colonizar. Claro, pero no, pero es que estos chinos además no se quedan, ¿eh? En cuanto explotan una cosa se van y vuelven a su tierra y buscan otro territorio, etcétera. Entonces, no dan riqueza al país, le dan riqueza a los líderes del país. Es un sistema infinitamente más corrupto y sofisticado que el del capitalismo tradicional. Esto es un capital comunismo curiosísimo y peligrosísimo, claro, pero ahí está el sistema. Digno de estudio, ¿no? Esta mezcla de comunismo que para nada se ha atenuado, porque las violaciones de derechos humanos siguen siendo constantes, pero combinado... Y el sistema del partido. El partido es el que controla todo. El Partido Comunista. Sí. Lo que pasa es que tiene una mentalidad capitalista. Oye, es posible que esto pase en Cuba o en su día o en cualquier otro lugar. Bueno, en este momento ya quedan muy pocos países. Languidez. No. Pero esta es la vocación de todo comunista possoviético. El possovietismo lleva esto automáticamente. ¿Se puede decir que el único país del mundo con cierta capacidad económica que está de alguna forma pues aplicando recetas de austeridad y resistiendo un poquito a los envites chinos podría ser Alemania? Yo diría que no. Alemania es un gigante dentro de lo que es Europa. Es el mayor gigante europeo. Pero hay gigantes mayores, que es la propia China, pues Estados Unidos, incluso Japón. Digo yo porque depende menos de los bancos chinos, tiene más capacidad. No, pero no es que tenga... Sí, pero ocurre una cosa, los clientes de Alemania dependen de los bancos chinos. Con lo cual está afectado por el virus. Claro, esta es aquí en Galicia le llamamos a la pescadilla que se muerde la cola carioca. La carioca. O sea que digamos que de alguna forma, a lo mejor incluso Alemania está siendo víctima de su propia política. Es decir, a lo mejor Alemania, si estuviese fuera de la Unión Europea, le iría mejor, ¿no? No, en absoluto, porque Alemania tiene... No, mucho peor. Alemania tiene una serie de socios que son sus consumidores habituales. Si está fuera de la Unión Europea, esos socios podrían tener otro tipo de proveedores en mejores condiciones. Aquí la Unión Europea es un intercambio de intereses y sobre todo, que esto es lo más importante, una garantía de la paz. La Unión Europea, que nace pues con una serie de comunidades distintas, primero la del carbón y el acero, ya en los años 50, va evolucionando hasta lo que es hoy, nace única y exclusivamente para evitar lo que había ocurrido, no mucho antes, la Segunda Guerra Mundial, pero para evitar también la Primera. ¿Y cuáles son los orígenes de estas guerras? Los nacionalismos. El nacionalismo de unos y de otros, que los lleva a luchar y a matarse, ¿no? En algunos casos, fíjate, en la Primera Guerra Mundial hay estudios que hablan de como mínimo 10 millones de muertos, otros estudios hablan de 20.
pero es que la Segunda Guerra Mundial ya son 60 como mínimo. Así que ya tenemos 80 millones entre una guerra y la otra. Y hay que evitar la confrontación nacionalista. De ahí que, aunque prudentes, porque no se quieren meter en la política española, pero los líderes europeos están dando unos golpes tremendos al nacionalismo catalán y al separatismo catalán, ¿no? Diciendo por aquí no, porque saben que tarde o temprano eso es guerra. Y se está viendo incluso ahora mismo en la zona del Mar Negro, con Ucrania, los enfrentamientos entre rusos y étnicos culturales y los ucranianos étnicos culturales, pero dentro de estos también hay distintas culturas, en fin. Pero de todas formas es verdad, Manuel, que efectivamente se dan algún tipo de referencias en los líderes europeos, pero tampoco parece que haya una declaración contundente de la Unión Europea al respecto. Porque ellos confían en que esto se desinfle. Y entonces no quieren meterse en asuntos internos, pero sí ya han dado avisos. Comenzó Barroso, el presidente de la Comisión, Juncker, su sucesor próximo, Hollande, hace unos días en la conmemoración de la Primera Guerra Mundial, el centenario, Valls, de familia, Manuel Valls, el primer ministro, de familia tradicionalmente nacionalista catalana, que ha advertido contra los nacionalismos, la señora Merkel, o sea, ya son... pero ¿qué pasa? Que no se creen mucho que sea posible esa segregación de España. No se lo creen mucho, entonces también son prudentes. Es posible que se lo haya pedido incluso el gobierno español, que se contenga, porque igual este gobierno cree que puede controlar la situación. Y quizá uno de los avisos más importantes que ha tenido este proceso en Cataluña, o unos palos más duros, ha sido pues esta misma semana con ese durísimo editorial de Financial Times, ¿no? Pues poniendo en duda todo lo que es el sistema económico catalán. Es que, vamos a ver, esto no es el sistema económico catalán, es un sistema corrupto per se. Porque todo lo que nace para servir a una clase concreta, social, y no tiene una visión general, en este caso es la clase social, es la burguesía, pero la burguesía nacionalista, ni siquiera la burguesía cosmopolita de cualquier otro origen, se corrompe inmediatamente. Si nosotros somos capaces de corrompernos, ellos mucho más. El nacionalismo lo que hace es ser endogámico. Y en realidad la máxima del nacionalismo sería no hay mejor bien que el que se hace uno a sí mismo. O como era aquello de la caridad. La solidaridad bien entendida comienza por uno mismo. Exactamente. La solidaridad no, la caridad. La solidaridad es un término progresista, el otro es más religioso, pero en fin, la tradición decía la caridad. Y ellos practican esto. Mira, uno de los casos que yo viví desde fuera, más chuscos, se dio aquí en Galicia, con Méndez Ferrín, el expresidente de la Academia Gallega, que él tiene un revolucionario, pero vamos, de los grandes revolucionarios progresistas, que acaba de montar una plataforma en Vigo, marxista, leninista, unas cosas y tal, nacionalista, a extremos asombrosos. Y, tío, claro, un buen nacionalista empieza por consigo mismo y con su propia familia, enchufó allí a la familia, lo primero que hizo fue eso. Pues eso es la esencia de la corrupción. Pero que se vendía. Y eso es lo que pasó, es lo que pasó en Cataluña. Y entonces todo aquello, en cuanto empieza a salir, porque la UDEF, la unidad de la policía financiera española, hay sospechas de que se llevó este señor Pujol hasta 3.000 millones de euros. Que se dice pronto. Hoy escribí una crónica precisamente comparándola con Obiang Nguema,
el presidente de Guinea Ecuatorial. Resulta que sería el capital de Forbes, según Forbes, el capital de Nguema de Teodoro Obiang Nguema, sería de 450 millones de euros. Si estos son 3.000 millones, es 7 veces y media más rico Pujol que Obiang. Uno se asusta con la cosa bien. Pero lo que llama muchísimo la atención es lo bien que se ha vendido durante años la superioridad ética de toda esa familia, de ese partido, de ese gobierno, respecto al resto de España, y que mucha gente, que obviamente lo sabía, y Manuel obviamente nos lo confirmaba, porque tiene muchos amigos periodistas allí, y que nadie haya dicho nada. No, nadie. Bueno, en primer lugar, porque el sistema tiene comprados los medios de comunicación allí. Medios que podías creer que eran más o menos objetivos, como El Periódico, La Vanguardia. Resulta que, como los medios en papel pues tienen graves dificultades ya desde hace bastantes años, esta gente les inyectaba dinero, y después pagaba a periodistas directamente. Hay una puro gran estilo corrupción mafioso, ¿no? en esta. Sí. En mi profesión hay una enorme corrupción. Hay mercenarios, vamos. Mercenarios, pero vamos, que sirven, o sea, que cobran su salario habitual, que es lo que justo, lo honesto y lo que declaras, y luego lo que se llama, los sobrecogedores se llaman, porque cogen sobres. Y en esta profesión, en Cataluña, es probablemente el lugar donde hay más sobrecogedores, ya no de España. Antes se decía, bueno, es que los críticos de toros son sobrecogedores, tal. Críticos de toros, ríese usted de los críticos de toros, esos eran unos humildes cobradores de nada. No, esta gente cobra mucho dinero, y ahora están cobrando de otra manera también, porque atentos a lo que están cobrando en petrodólares de Qatar, que esta es otra, pero en fin. Los negocios que tiene Qatar en Cataluña y que son tiene una potencia, beneficiados por el gobierno directamente. Pero de todas formas, claro... Eso sí que va a ser otro problema. Pero el problema del islamismo que viene acarreado con esto, porque Qatar paga también a Hamas. Que se ha beneficiado, obviamente se está asentando en Cataluña. Sí, por supuesto. Toda esa comunidad. Sí. Hombre, incluso paga a Hamas y paga al Barça. Todo, pero sin sonrojarse, además. Impresionante testimonio, pero efectivamente que los grandes periódicos de Cataluña en papel pues no le den cabida, porque obviamente pues están regados, pero medios digitales, medios de tirada nacional con cierta difusión en Cataluña. Sí, hay medios digitales honrados y de gente, pues no sé, La Crónica, por ejemplo, hay varios, pero realmente la gran mayoría de los medios, de los llamados más media allí, están subvencionados por la Generalitat. Y bueno, claro, obviamente esto... Y las firmas más, digamos, más populares, excuso decirte la Pilar Rahola y gente así, ¿no? Gente bastante... que además se le presta atención en los otros medios, en los del Estado, porque claro, su discurso es tan sorprendente, tan... Sí, defendió una semana antes de que tan estallara... agresivo y tal, que aquí la gente dice, pues sí, vamos a verlo. Es que incluso pues, la persona que acaba de mencionar, Pilar Rahola, la semana anterior, creo recordar, 2 semanas antes de que reconociera el propio patriarca sus fondos en el extranjero, de los cuales nunca había tenido noticia la Hacienda Pública española, pues defendió, de forma además incluso vehemente al propio personaje. Incluso se recuperó ese viejo discurso de esta persona que decía que atacarlo a él era atacar a Cataluña, pues dio continuidad a ese mismo discurso. Sí, bueno, pero es que es... Lo cual es bastante chusco, ¿no? El argumento, pero que siempre ha colado. Totalmente chusco, pero es así, esta gente... Vamos a ver, el nacionalismo, el problema es que convierte a los seres, quien se deja conquistar por el nacionalismo y no se inclina por el cosmopolitismo, por el tratar de conocer el exterior, vivirlo, amarlo,
todo lo que tiene de exterior. Incluso nosotros podemos amar lo catalán, no como lo ven ellos, pero obviamente yo amo lo catalán, pero no en el sentido nacionalista, sino en lo que tiene de cultura. Lo objetivo, vamos. Claro. Yo admiro a personajes catalanes históricos, pero numerosísimos. Y hablando de los últimos, porque yo, como periodista, Josep Pla, como pensador genial a Dalí, como en fin, el Joglars y sus personajes geniales. Unifica compañías. Bueno, en fin, hay maravillas, ¿no? Gaudí, no sé, pero claro, esta panda de personajes mediocres, oscuros, cerrados, son siniestros, ¿no? Sí, de todas formas, Y entonces esta chusma tratando de confrontar su territorio con el resto de los españoles, que también españoles así, dicho sea de paso, en cualquier parte, no solo en las zonas donde hay nacionalistas. Sin duda, de todas formas, estamos ya en la recta final del programa, un poco ya cercanos al punto final mismo, pero quizás el punto de inflexión, Manuel, ha sido aquel momento que yo al menos recuerdo vivamente en mi memoria, siendo presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, cuando, digamos, tiene, pues, en fin, un ataque de sinceridad y dice, bueno, su problema, les peta al propio Mas, su problema es el 3%. Cierto. Y el propio Mas, muy enfadado y enojado, obviamente, porque, en fin, algo habría de cierto, le respeta, pues se ha quedado usted sin estatuto. Y inmediatamente el propio presidente Maragall dice, bueno, lo retiro, perdón. Claro, es un momento que no sé, sobrecoge, es decir, los medios catalanes obviamente no le dieron cancha por los motivos seguramente que ha apuntado Manuel, pero claro, sobrecoge, ¿no? Que se dé esa información al Parlamento, que se retire a cambio de un pacto, de un texto, sí, señor, es una cosa, claro. Yo no sé en cuántos países del mundo civilizados, digo, puede ocurrir algo de estas dimensiones. Pues quiero decir, del mundo culto o del mundo avanzado, en muy pocos. Aquí hemos perdido bastante la dignidad y nuestros políticos o cambian radicalmente o naturalmente nos aparecen movimientos populistas y demagógicos tipo Podemos y demás, que son infinitamente peores, porque al final, pues eso, como los nacionalistas son los primeros que meterán la mano en la caja. Hay un... ¿cómo se llama? Es que no lo recuerdo ahora, pero vamos, un valenciano, hombre, el propietario de esta empresa que acaba de quebrar, que vendía gratis wifi en... sí, de GoWex. Se llama... Sí, el propietario de GoWex. Sí. GoWex, el propietario este fue el puro, el estudiante puro e implacable, que allá por los años 82, creo que fue algo así, increpó a Felipe González en la Universidad Complutense. Sí, recuerdo. Dirigiéndose a él y diciendo, usted debería dimitir, usted, la corrupción que le corre. Este tío que ha estafado medio país después, ¿verdad? Bueno, pues estos personajes son así. Como un diputado catalán que ha sido presidente de la Asamblea, valenciano, ha sido presidente de la Asamblea o algo así. Es que yo, si no tengo mis papelillos delante, no recuerdo los nombres. Pero bueno, para el caso, lo interesante es la anécdota, ¿no? Este hombre que había sido del FRAP, Frente Revolucionario, antifascista y popular, o sea, lo más rojo y tal, que llegaron a asesinar gente. Pues este tipo pasó del FRAP al Partido Comunista, porque antes era el Partido Comunista reconstituido, en fin, pasó al Partido Comunista tradicional, luego al PSOE, luego al PP. Y es uno de los grandes corruptos del PP. Ya ves tú, el tipo este... Con ese currículo no nos era el súper puro de la izquierda española. Cosas veredes, ¿no?
Bueno, pues Manuel Molares, ha sido todo un placer, como no, tenerte aquí en El Abogado Responde, en Televisión de Ferrol. Y bueno, deseamos que no tardes tantos meses en volver por aquí. Para mí también, querido Juanjo, ha sido un placer hablar contigo. Pues lo dicho, gracias. Bien, amigos, esperemos que les haya gustado este programa con este invitado de lujo pues, que hemos tenido hoy. Y bueno, pues nos emplazamos para la próxima semana, que bueno, esperamos pues tener un programa también muy interesante. Que tenga un muy buen fin de semana.